Muy bien, buenas noches con todos. Mi más sincero agradecimiento a Eneas por acompañarnos esta noche, José Londra, muchísima colaboración para que este evento sea posible y a todos los asistentes que nos acompañan en este evento. Yo quisiera empezar esta noche cediéndole la palabra a José Andrade. José es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el tanque de pensamiento más influyente en la República del Ecuador y que realmente nos ha otorgado enormes e invaluables regalos a la libertad, a todos los ciudadanos de Ecuador y por qué no decir también con sus influencias en América Latina. Joselo, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero que nada, muchísimas gracias a ti, Andrés, y hoy me siento bastante honrado de contar con Eneas Biglione, un gran amigo de la libertad y gran amigo del Ecuador y amigo personal. Bueno, es maravillosa la experiencia de estar contigo la noche de hoy, Eneas. Como les dijo hace un momento Andrés, yo soy José Andrade, soy director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un think tank liberal fundado hace cerca de 30 años por la doctora, la economista Dorita Dampuero, quien después de estudiar en una universidad americana y trabajar en un think tank en ese momento llamado Atlas Economic Research Foundation, regresó acá al Ecuador con la idea de implementar eso que en Estados Unidos llaman un think tank. Para aquellos que nos están escuchando, un think tank es normalmente un tanque de pensamiento, es un centro de estudios, es una entidad que se dedica a promover determinadas ideas. Y los hay de todos los colores. Hay think tanks liberales, conservadores, progres, hay think tanks socialistas, no sé en qué están pensando, pero existen. ¿ya? Y en este caso, en el caso de Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política está dedicado desde hace cerca de 30 años a promover las ideas del liberalismo clásico, las ideas del gobierno limitado, del imperio de la ley, de la independencia de poderes, de la sociedad abierta, de mercados libres, de mercados poco regulados, o sea, mercados libres de hecho, aquellos en los que nosotros viviríamos en una sociedad con una presión fiscal que no parezca presión, sino que financie escasamente aquellas muy pocas necesidades que fuesen, digamos así, necesarias, valga la redundancia, llevar adelante por parte de un gobierno. El think tank, en este caso IEP, lo que hace es transmitir estas ideas a través de talleres, seminarios, charlas, conferencias, estudios, foros y todo tipo de publicaciones que promueven temas económicos, políticos y sociales desde una perspectiva liberal. ¿En qué creemos los liberales? Los liberales creemos que los individuos poseen determinados derechos, vida, libertad y propiedad, y que los gobiernos se instituyen entre los hombres básicamente para garantizarlos, y que ese debería ser su rol. Y a lo mucho, y al lado de esto, garantizar los contratos que se establecen entre personas voluntariamente. Fuera de ello, el espacio de acción pertenece a ustedes, a las personas que nos están escuchando. Y ustedes saben que pueden resolver sus problemas perfectamente porque lo hacen día a día. Les voy a poner un ejemplo que comentaba el día de ayer con Dorita, muy al paso. Hay gente que cree que son necesarios todos los semáforos de la ciudad para organizar tranquilamente el tráfico. Pero ¿qué sucede si un día se va la luz? ¿Qué sucede durante la hora en que se va la luz? Lo que sucede es que ustedes no llaman a la Comisión de Tránsito o a la agencia municipal que se encarga de velar por el tráfico vehicular. Ustedes toman sus decisiones con libertad. Miran con precaución, avanzan con precaución y al cabo llegan a casa. Yo creo, particularmente, que muchas cosas las podemos hacer desde el sector privado con responsabilidad, y esto de la pandemia es un espacio más para demostrar que los seres humanos podemos con responsabilidad salir adelante y que no son otros los que deben tomar decisiones. Dicho esto, quería mencionarles y aprovechar este espacio, gracias a la gentileza de Andrés, ya, para mencionar que el Instituto Ecuatoriano de Economía Política está en este momento llevando adelante un proyecto llamado EconLab. Es el laboratorio de ideas, pero precisamente, y está destinado este programa a jóvenes políticos. Estamos convencidos de que los jóvenes son importantes, los jóvenes en las universidades son importantes, los jóvenes que hacen política son importantes, los jóvenes que hacen periodismo son importantes. Y es por eso que en este tiempo, hemos decidido dedicar parte de nuestro esfuerzo en promover estas ideas
hacia jóvenes que en este momento están haciendo política o que inician su carrera política. ¿Con qué intención? Con la intención de que esas personas que nos están escuchando y son jóvenes políticos sepan cuáles son las claves del desarrollo, cuáles son los motivos que dan lugar a la prosperidad, cuál es el camino que han seguido las sociedades prósperas, cuál es el camino que no han seguido las sociedades prósperas, cuál es el rumbo que tomó, por ejemplo, Venezuela y que dio lugar a que Venezuela se encuentre como se encuentre. Les vamos a hablar en EconLab de las reformas que consideramos necesarias para que el Ecuador salga adelante. Y lo vamos a hacer de la mano de expositores internacionales, de muchísimo renombre, de gente que escribe, que hace cátedra universitaria, de gente que hace política en el mundo liberal, y de gente que en suma tiene mucha experiencia y que va a abordar diversos temas, temas electorales, temas políticos, temas económicos, temas morales y temas éticos. Yo creo que ustedes, los jóvenes políticos que están allá, mirando en este momento esta publicación o esta programación, deben tomar nota de lo que estamos diciendo. Si les interesa saber más de EconLab, pueden entrar a nuestra página web www.ieep.org.es, www.ieep.org.es, o comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Básicamente busquen al Instituto Ecuatoriano de Economía Política y encontrarán información al respecto. Es un programa ambicioso, tenemos expositores de diversas nacionalidades. Acabamos de hacer un evento con similares características llamado LiberLab, gracias al apoyo de la Fundación de Atlas Network y de la Fundación Naumann Países Andinos. Pues bueno, ahora vamos a llevar adelante EconLab para formar a esos jóvenes que de alguna manera tienen la posibilidad de enrumbar a la sociedad ecuatoriana o de terminar de llevarnos por el camino equivocado. Así que es mejor prevenir a que lamentar, y es por eso que hay que formar. Y así por lo mismo, porque es importante formar, esta noche estamos aquí junto a Eneas Biglione, de saco y corbata, muy serio, pero dentro de poco sonriendo, para mostrarles a ustedes, y más claro, y para conversar y reflexionar con ustedes sobre esto que consideramos importante, el reflexionar acerca de cuáles son las ideas que hay que tener en mente, reflexionar acerca de los desafíos de la libertad, hablar de los enemigos que la libertad tiene, ¿ya? Y en suma, cómo a veces ciertas ideas se van filtrando, los aceptan como ciertas y a la larga explican de a poco, o al menos un poquito, por qué nos encontramos como nos encontramos. Les voy a decir algo que, con esto termino, les voy a decir algo que yo decía en clase en algún momento. Es importante entender cómo llegamos al problema en que nos encontramos. También es importante entender en qué consiste el problema. Y solo de esta manera podremos saber cómo salir del problema. Para solucionar nuestra crisis y para salir del problema en que nos encontramos, debemos en primero entender cómo llegamos a este y en qué consiste el problema. Y yo creo que Eneas esta noche nos va a ayudar un poquito a entender qué es lo que está sucediendo en este mundo, ya, cuáles son los desafíos y en suma, qué debemos hacer nosotros, aquellas personas que creemos en la libertad. Eneas Biglione, es todo tuyo el micrófono, salvo creo Andrés esté presente. José creo que lo ha dicho todo. Yo solamente quisiera agradecer Se ha frisado, Andrés. Profundamente contar con todos aquí presentes, especialmente José y Eneas. Y sin más decirles, Eneas Biglione, presidente del board del Thomas Jefferson Institute for the Americas y gran amigo de la libertad en América Latina. Actualmente es director de la Sociedad Bastiat de Argentina y para nosotros, Eneas, es un verdadero honor poder contar contigo. Bienvenido, muchas gracias, el espacio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la introducción. Oficialmente me gustaría agradecer a la Sociedad Bastiat de Guayaquil, muy específicamente a Andrés Cosme Franco y a Natalia Abarca, que me invitaron tan amablemente, al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, a José Andrade, que somos amigos hace muchos años, a Dora de Ampuero, que también conozco hace muchísimo tiempo realmente, también a las organizaciones que colaboran con este evento, la Menger Freedom Society, Estudiantes por la Libertad de Ecuador, Jóvenes Liberales,
y por supuesto a mi equipo en el Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos, que algunos están conectados también, siempre nos apoyan en nuestros eventos. Y bueno, específicamente, José se preguntaba por qué yo no estaba sonriendo. Bueno, la verdad es que el tema es complicado. El tema del día de hoy es complicado y yo quiero empezar diciendo que hay como un enfoque tradicional de los think tanks liberales o libertarios, como se hacen llamar, que realmente debemos aceptar que no está funcionando. Esa es la realidad, ¿no? Tenemos grandes think tanks en países que están fracasando de manera sistemática, y creo yo que deberíamos tener un enfoque un poco más global, ¿no? Y desde ese punto de vista es el que voy a enfocar mi presentación de esta noche. Hasta el momento, digamos, cuando uno sigue eventos, escritos y debates, digamos, donde participan amigos de la libertad, que con muy buenas intenciones, por supuesto, ponerse en contra o a favor de medidas de distintos gobiernos, ¿no? Los distintos gobiernos de turno a nivel América Latina y el mundo. Ahora, lamentablemente, digamos, el tiempo del debate, el tiempo del análisis mezquino, digamos, es como que ha llegado a su fin. Esa es la realidad, porque hoy en día en Occidente la libertad se encuentra en tremendo peligro. Muy ponencia de esta noche. Hasta el momento podemos decir que el estatismo se había debatido de manera legítima con la libertad, estableciendo una suerte de pulseada por el poder, ¿no? Había años donde los países iban un poco más hacia la izquierda en materia de políticas públicas, otros años en los que los países iban más hacia la derecha, y así pasaban los gobiernos, pasaban los años, y la verdad es que había una pulseada precisamente por el poder. Ahora, en el siglo XXI, digamos, el tablero mundial es diferente, porque, y esto creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta, el globalismo estatista se ha propuesto lograr la destrucción total de los principios y valores occidentales, arrasando de ese modo con nuestras libertades, con nuestras repúblicas y con nuestras democracias de una vez y para siempre, ¿no? O sea, en algunos países lo que queda de ellas y en otros lo que todavía se mantiene en pie. Entonces, nosotros nos remontamos a hace unos 5 o 10 años atrás, y cuando uno participaba de debates, había sesudos analistas que te hablaban de Huntington, ¿no? La famosa tesis de Huntington, su libro Choque de Civilizaciones. Hasta el momento, digamos, lo que parecía es que había realmente en este mundo un choque de civilizaciones, ¿no? Por un lado Occidente, por el otro lado el resto del mundo, que de alguna manera entraban en cortocircuito, y todo el mundo fascinado con la tesis de Huntington, ¿no? Chocaban civilizaciones con ideas y principios diferentes, ¿no? Un Occidente judío-cristiano, filosóficamente aristotélico tomista, aunque esa afirmación es un poco, digamos, polémica para algunos autores, y se contraponía de toda esta visión con una civilización no occidental. Pero, poquitos años después, la verdad es que podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos demasiado, la realidad es que lo que hoy estamos viendo, en pleno siglo XXI, en pleno año 2020, estamos siendo testigos de un choque entre la civilización occidental y la barbarie. Esa es la realidad. O sea, no son dos civilizaciones distintas, sino lo que se enfrentan hoy son la civilización occidental y la barbarie. ¿Quién es entonces el enemigo? Que tantas veces uno ve debates entre liberales y que se pelean a ver quién es anarcocapitalista, quién es liberal clásico, quién es paleolibertario, etc. Muchas veces debates que hablan, este gobierno que hay en mi país es totalmente fascista, uy, este gobierno que hay en mi país es comunista. La realidad es que, ¿qué tienen en común todas esas visiones? Precisamente que ponen al frente una agenda completamente estatista. Fascista, comunista, lo que fue estatal, realmente, digamos, y lo ponen, digamos, en la tapa de todos los diarios, lo ven a través, las personas lo pueden ver a través de las regulaciones que aprueban, la legislación, cómo se destruyen las repúblicas, etc. Entonces, dijimos que el globalismo busca imponer una agenda estatista. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que se está buscando en el mundo hoy es imponer un gobierno mundial autocrático. Un gobierno mundial autocrático que va a imponer una moneda única y hasta, incluso llegando, digamos, a la cuestión espiritual o religiosa, básicamente una única religión a nivel global.
Entonces, en el mundo estamos viendo hoy un cruce de caminos. Antes, hace muchos años, 20, 25 años atrás, veíamos Argentina, hay un cruce de caminos, agarran para la izquierda, agarran para la derecha. Lo veíamos en Ecuador, cuando hubo cambio de gobierno, lo veíamos en distintos países, ¿no? Como un cruce de caminos. Ahora, el cruce de caminos es a nivel mundial. Lo que vamos a estar escogiendo, y muy pronto es esto, o sea, ya estamos en un proceso fundamental, digamos, hoy en día en el mundo, vamos a estar escogiendo entre la libertad y básicamente la esclavitud a un nivel que no se ha visto jamás, digamos, en la historia del mundo. Y acá me voy a permitir hacer una referencia religiosa. Yo sé que a alguna gente eso lo incomoda, otros no, pero siendo la Biblia el libro más leído, digamos, de la historia de la humanidad, voy a hacer referencia precisamente al Éxodo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que el Éxodo habla precisamente de la historia del pueblo hebreo, que era esclavo del pueblo egipcio en ese momento, y Moisés los convence de salir, de escaparse de Egipto y salir hacia la tierra prometida. Y acá es muy importante el análisis, porque ustedes se preguntarán qué tiene que ver con lo que venía hablando. El análisis es muy importante porque precisamente el pueblo hebreo, que eventualmente en su momento se convertiría en el pueblo judío, ¿no? Históricamente hablando, decide escaparse de Egipto, donde, bueno, de alguna manera, digamos, tenían una vida bastante fácil, entre comillas, y ahora les voy a explicar por qué. El punto fundamental acá es que esta gente empieza a caminar por el desierto. El desierto tiene lo que se llama la famosa erosión mecánica, es decir, o sea, que se produce porque hace demasiado calor de día y demasiado frío de noche. Con lo cual pasaban un calor tremendo de día, pasaban un frío tremendo de noche. A medida que avanzaban hacia la tierra prometida, hacia Israel, precisamente empezaba a faltar el agua, empezaba a faltar la comida. Tenían 4 o 5 camellos donde llevaban algunas cosas. Estas personas iban con niños, los hombres iban con sus esposas, y realmente caminando hacia la tierra prometida era realmente una especie de calvario, por así decirlo. Y lo que pasa es que la gente empieza a murmurar. Estos miembros del pueblo hebreo se empiezan a preguntar si era tan buena idea finalmente caminar, o sea, hacer el sacrificio de caminar hacia la tierra prometida siguiéndolo a Moisés. Y el punto fundamental acá es que en esos diálogos que había, en esas murmuraciones que había, uno dice, oigan, ¿qué les parece si nos volvemos? Porque realmente yo creo que no llegamos a Israel. Vamos a morirnos todos en el camino. Y entonces los otros lo miran como diciendo, pero vos estás mal de la cabeza, ¿pero por qué? O sea, el punto fundamental es que si nos volvemos a Egipto, vamos a volver a ser esclavos del pueblo egipcio. Y este hombre dice, sí, vamos a volver a ser esclavos del pueblo egipcio, pero por lo menos vamos a tener un techo donde vivir y vamos a tener asegurada el agua y la comida todos los días. Entonces, específicamente, ese es el caso del mundo hoy. El mundo está ante un crossroads, digamos, ante un cruce de caminos donde vamos hacia la esclavitud o hacia la libertad. Son las dos únicas opciones. No hay puntos medios, y esa es la realidad. Nosotros tomamos el nombre de Thomas Jefferson, que es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, y él tiene una frase que realmente resume mucho esta anécdota, digamos, esta parte de la Biblia, que en realidad no es una anécdota, sino que es una cuestión histórica. Y lo que decía Jefferson al respecto es que él prefería una libertad peligrosa a una esclavitud pacífica. Esto realmente es muy claro ante una mente brillante que arrojó luz, digamos, sobre muchos problemas y enigmas de la humanidad en ese momento. Ahora, volvamos por un momento a América Latina. Hasta ahora lo que hemos visto en los últimos 20 años es precisamente el Plan Patria Grande, el Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, y lo que estamos siendo testigos es, diciéndolo en blanco y negro, de una cubanización de todo el continente. Venezuela y Nicaragua son hoy en día los casos más claros, donde ya no existe ni división de poderes, ni república, ni federalismo, ni libertad. ¿Y cómo se pudo lograr algo semejante? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser que hayan llegado a la situación en la que hoy se encuentran? Creo yo que ha jugado un rol fundamental el tema de las distintas reformas educativas que se implementaron en nuestros países latinoamericanos. Ahora, ¿cuáles son los factores comunes de esas reformas educativas? En primer lugar, la destrucción de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, despreciando lo que sería la importancia del matrimonio tradicional, que en épocas pasadas nadie lo cuestionaba y se entendía como un compromiso contraído entre partes de géneros opuestos, con el objetivo de apoyarse mutuamente en sus proyectos personales de realización y, en el caso de tener hijos, educar, digamos, conjuntamente a esos hijos en valores que contribuyeran a un mundo mejor y que les permitieran a su vez alcanzar su propia felicidad. Esa es la realidad.
Lo segundo que se hizo, se reemplazó, esto estoy hablando como factores comunes de la honorable noción de patriotismo por un nacionalismo dogmático, que no tiene nada que ver una definición con la otra, esa es la realidad. Y ese nacionalismo dogmático incluye un amor irracional hacia lo autóctona, que no existía, y la exacerbación de un profundo antiamericanismo, como un gran chivo expiatorio de los propios errores, ¿no? Todo lo que nos sale mal, dice el progresismo de hoy, digamos, es culpa de la existencia de los Estados Unidos de América. Tercer punto, el revisionismo histórico. El revisionismo histórico ha logrado falsear o disfrazar hechos de enorme importancia en la historia de nuestros países, junto a la demonización del rol de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales de nuestros países latinoamericanos. Precisamente porque estos dos últimos grupos son los garantes del cumplimiento de los preceptos constitucionales y de la justicia respectivamente. Otro punto fundamental es la imposición de lo que se conoce como el relativismo filosófico, que muchos analistas lo nombran como posmodernismo, de manera muy clara y correcta. Y este relativismo filosófico promueve la inexistencia de valores absolutos, dejando así borrosos absolutamente todos los parámetros que distinguen entre lo moral y lo amoral, por ejemplo. Los parámetros que distinguen entre lo ético y lo no ético, por ejemplo. Otro punto fundamental para los que amamos los temas económicos, como José Lo, por ejemplo, y Andrés Cusme, el desprecio a la economía de mercado, el desprecio a la libre empresa, el desprecio a la búsqueda del interés individual propio, al fin de lucro, y en general al éxito personal. Si quieren, hagan la prueba, anúnciense ante un grupo y fíjense la cara que le pone la gente, para que tengan una idea o un indicador, digamos, de que el éxito personal hoy es prácticamente despreciado. Y obviamente también es despreciada la independencia financiera. Ahora, ¿para qué se logró todo esto? Digamos, a través de la reforma educativa que estábamos hablando, que se impulsó más o menos en todos los países de América Latina, lo que se buscó es congelar el camino hacia el éxito de los ciudadanos de nuestros países, precisamente para convertirlos en individuos completamente dependientes de las dádivas gubernamentales. Una cuestión que se combina súper bien con la conspiración, y yo sé que esa palabra es una palabra o una expresión polémica, la conspiración para mantener pobres a los más pobres, destruyendo su alimentación para que no logren pensar, ¿no? Yo no quiero, a mí me gustaría ver, digamos, cómo se desarrollan las neuronas de una persona que no tiene los nutrientes mínimos, las proteínas mínimas para desarrollar su cerebro, y de esa manera evitar que forjen carácter con el paso de los años. En Corina Machado, por ejemplo, en Venezuela, y hay gente que no le cae bien, pero el punto es que esta anécdota siempre me la acuerdo, en una entrevista que le hicieron, había una mamá venezolana con aparentemente su bebé en brazos y que estaba buscando fondos, digamos, para comprarle la leche con los nutrientes y todo lo demás. Y María Corina se acerca y le pregunta, uy, disculpe, dice, ¿su hijo cuántos meses tiene? Y la señora le responde, 3 años. Con esa anécdota, digamos que yo sé que en el público puede haber gente de países, con esa anécdota realmente se ve, digamos, el nivel de subdesarrollo nutricional de los venezolanos hoy en día. Obviamente no son todos, pero se dan casos que son extremos, como el que les acabo de contar a través de esta anécdota. Otro punto fundamental, la conversión de empresarios eficientes, que a través de trabajo de empresarios e invertir el capital para ofertar bienes o servicios a un precio competitivo, estos en los últimos años se han convertido automáticamente en rent seekers, o sea, tipos que lo único que están haciendo es, o sea, que son adictos a la obra pública, son adictos a la obtención de privilegios gubernamentales de todo tipo, para buscar un ejemplo en el caso de Odebrecht en toda América Latina y en los Estados Unidos, ¿no? La constructora brasileña. Otro punto fundamental que se ha dado en prácticamente todos los países latinoamericanos, la eliminación de todo tipo de educación cívica. O sea, todos esos programas educativos de las escuelas se eliminó la educación cívica. ¿Para qué servía la educación cívica que mi generación estudió? Precisamente para aprender a temprana edad esos criterios institucionales de gran relevancia para la vida republicana y democrática de nuestros países. Por ejemplo, ¿por qué es importante respetar lo que establece la Constitución? ¿Por qué debe haber una división de poderes? ¿Por qué
el partido que se encuentra en el poder en nuestro país debe rotar derechos fundamentales en general, y en eso me refiero precisamente a los derechos humanos, y por qué la libertad de expresión es uno de los derechos humanos más importantes, digamos, en particular. Otra cuestión que se ha dado, digamos, es que hoy en día, más que nunca, hace mucho tiempo que no pasaba, se ha, digamos, nutrido de esa visión que es una especie de culto a la ética de las buenas intenciones, ¿no? Que pregona que realmente, independientemente de no haber alcanzado los resultados buscados, lo único que importa es la buena intención de las decisiones adoptadas. Ahora, yo veo que el mundo funciona satisfaciendo necesidades, y las necesidades se satisfacen con resultados, no con buenas intenciones, ¿verdad? Por eso es muy importante entender que la ética, digamos, de los resultados es muy superior a la de las buenas intenciones. Esa es la realidad. Porque uno satisface la sed con un líquido, con agua pura o con una gaseosa o con lo que fuera. Uno satisface el hambre, digamos, con alguna comida específicamente. Pero las buenas intenciones de nuestros políticos y de nuestros líderes en la sociedad realmente no alcanzan para satisfacer necesidades. Otro punto fundamental, en los últimos años se ha tergiversado el criterio de justicia, que muchas veces está logrando convertir en criminal a la víctima, y a la víctima en criminal, dentro de un proceso penal, básicamente, ¿no? La situación, esto ha incentivado que las víctimas en nuestros países latinoamericanos ni siquiera denuncien los crímenes de los que son víctimas, precisamente ante las autoridades correspondientes, sabiendo, primero, de la existencia de una impunidad reinante en nuestros países, y segundo, temiendo ser víctimas de aún mayores represalias por haber denunciado. Esto es una situación que además conduce a los miembros de las fuerzas del orden a perder el respeto por su propio trabajo. Esa es la realidad, lo han visto muchas veces en noticias, ¿no? Policía que dispara, policía que termina en la cárcel. Esa es la realidad en nuestros países latinoamericanos. Eso es preocupante. Otro punto fundamental, y este es el último de estos puntitos que les estoy dando, la creación de una clase numerosa de ciudadanos adictos a los subsidios gubernamentales directos, que terminan convirtiéndose en verdaderos parásitos de nuestras sociedades, para desdicha de los contribuyentes productivos que los financiamos con nuestros impuestos. Y la pregunta es, ¿cuándo esto va a seguir adelante? Hasta no dejar a todos los países latinoamericanos en la misma situación que Cuba. No van a parar. Por eso les decía al comienzo, el plan es destruir las economías de todos nuestros países latinoamericanos. Por eso hay que dejarse de debates espurios. Hace 25 años atrás se hablaba así, sí, un poquito más de socialismo, no, un poquito más de libertad, no, un poquito más de socialismo. El socialismo del siglo XXI, el que se aplica hoy en los países, en los países latinoamericanos, en los que vivimos nosotros, no es que falla, no es que fracasa en lograr objetivos, está logrando precisamente el objetivo por el cual las economías de nuestros países de manera intencional. La cuestión que me preocupa mucho es que con los años el estatismo ha triunfado en la mente de nuestros amigos de la región, los habitantes de los distintos países de América Latina. Y hay una cultura latinoamericana que tiende a demandar todo el tiempo